para el tema número 4, que tiene que ver con el punto que trata del ciclo económico de origen político electoral. Yo en clases pasadas les he comentado un poquito a ustedes que yo quizás este sería uno de los primeros temas que yo abordaría. ¿Por qué? Porque es como que dar una especie de introducción a todo lo que lo demás viene como a colación de esto que nosotros estudiamos aquí en esta materia de economía política. Entonces, dentro del programa de ustedes, déjenme verlo, dentro del programa de ustedes en el tema número 4 aborda lo que es el ciclo económico de origen político electoral, lo que es el ciclo político oportunístico, el ciclo partidista y la deuda pública como instrumento político estratégico. Y quizás una de las cosas pues que está como de anteojito cuando analizamos o cuando vemos estos puntos que toca el tema número 4, cuando dice la deuda pública como instrumento político estratégico, yo creo que ya todos ustedes saben por dónde van los tiros, ¿ok? Porque la deuda pública se incrementa muchas veces porque es quizás el elemento del que hacen uso los políticos, la toman así y dicen, no importa que se incremente el gasto público, se dispara la deuda a través de lo que son esas políticas donde muchas veces estamos utilizando mal los recursos, nos endeudamos porque evidentemente a través de las políticas económicas no muy sanas. Entonces, por supuesto, eso es un plan estratégico que se maneja desde todo punto de vista siempre. Y eso es como decir un paradigma, ¿okay?, que está escrito no solamente para el caso venezolano, está escrito para todas las economías a nivel mundial. Entonces, ahondando un poco en lo que viene siendo este tema, que hoy ya me tengo que apurar para darlo completo. Entonces, en esta parte, cuando hablamos del ciclo económico de origen político electoral, definimos en primer lugar, recuérdense que para nosotros hablar de un ciclo político electoral, lo primero que yo tengo que tener claro es que es un ciclo económico, porque ya al yo tener claro lo que es el ciclo económico, ya yo me adentro en la posibilidad de la pregunta que ustedes tuvieron en su examen el otro día, cuando se les decía en 2 periodos de la economía, que ya yo había tocado en clase también, y más o menos les había asomado un poquito la posibilidad, ¿okay?, de lo que venía siendo el análisis o el estudio de políticas económicas que se estudian en diversos periodos. Voy a buscar aquí economía política para ver el examen de ustedes, ¿ok? Y aquí decía, en base a los 2 periodos de la economía venezolana, del 74 al 99 y del 2000 al 2021, analiza qué factores intervinieron en la distribución de la renta nacional. Ahí había que tomar en consideración que Venezuela vivía de un proceso de coyuntura económica, había cuenta de que dependía de un solo rubro, de un solo factor de producción, como lo era el sector petrolero, y que le había dado en el primer periodo de la historia, digamos, una gran bonanza económica, pero en el segundo periodo entramos en un proceso de recesión económica y se hace un uso de políticas que fueron muy mal conducidas, pero también como una gran, digamos, diatriba en este primer periodo del 74 al 99, también esas políticas fueron mal utilizadas con unas políticas que generaron, digamos, pues el caos que se produjo en el año 1983. Bueno, y ahí hay tela para cortar, que vamos a ver qué tela cortaron ustedes para nosotros poder ver eso. El papel jugó la captura de rentas y sus consecuencias, evidentemente, en un país donde no hay controles, no hay sanciones, no hay castigos, no hay leyes que se cumplan fehacientemente para controlar lo que puede ser los procesos de malversación o de corrupción que suceden en las economías, se va a ver muy marcado en ambos periodos, unos de una manera y otros de otra manera, ¿ok? Pero vamos a ver qué análisis hicieron ustedes y cuál fue el comportamiento de las políticas macroeconómicas y su incidencia en las instituciones presupuestarias. Vean ustedes también cuál es el impacto que tiene en los ciclos económicos el hecho de que se hable de un origen político electoral. ¿Qué significa? Ambos periodos en el examen de ustedes, ¿okay?, en ambos periodos, ustedes se van a encontrar con que tenemos unos que criticaron fuertemente a un periodo, ¿okay?, donde decían es que las políticas de corte neoliberal que se dieron en los años 70, y cuando la gente dice eso, llama poderosamente la atención a uno como economista, porque uno dice, las políticas de corte neoliberal. Corte neoliberal es capitalista, de corte capitalista.
los políticos en su mente hacen ver, ¿ok? Como que si ese capitalismo es malo y yo, que soy socialista, mi parte del cerebro, el 90% o el 98% del cerebro es socialista, yo soy bueno y me inclino a que exista una justa distribución de la renta nacional, nos tenemos entonces que colocar, digamos, pues, hacer un mea culpa y decirnos a nosotros mismos, este periodo de la economía que fue capitalista y este periodo que es más socialista, ¿cuál de los dos periodos ha sido el periodo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, que ha llevado a un caos aún más grande a la economía? Entonces, es que cuando la gente dice, es que con los adecos se vivía mejor, es que con yo no sé qué, bueno, son, digamos, pensamientos que siempre han existido o que, si ustedes le preguntan a sus padres, porque sus padres forman parte de una generación más moderna, más para acá, más de menudo para acá, pero sus abuelos sí pueden estar quedados en eso, ¿ok? Entonces, obvio que vamos a decir que, que con los adecos se vivía mejor, pero ¿por qué? Porque había una ideología que pensaba más en que el pobre había que darle, pero no habían tantas políticas distributivas. Pero digamos pues que dentro de la sociedad la distribución de la renta nacional era más equitativa y los niveles de pobreza no eran tales como los que tenemos hoy en día. Entonces hay una falla que se puede estar generando o puede ser una consecuencia de la mala conducción dentro del ciclo económico de origen político electoral. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que es un ciclo económico, diversas etapas por las que pasan las economías de los países, evidentemente, como les he dicho en clase pasada, capitalistas. Es como que redundo, profe, cuando pueda me da chance de hablar sobre el artículo de la semana pasada. Julio, te toca, ok, está bien, Julio, te doy los últimos 5 minutos, pues, ok, para no interrumpir la clase. ¿Estamos claros, Julio? Dale, recuérdamelo antes de que termine la clase, de nada. Entonces, ¿por qué tengo que tener claro que es un ciclo económico? Porque recuerden algo, vamos a hablar del ciclo económico de origen político electoral. Nos basamos en ciclos. Y si yo estoy hablando del periodo del año 1974 al año 1983, eso es un periodo de un ciclo económico, que fue un periodo de bonanza. Y entonces hay que ver cuál fue el comportamiento que tuvieron los políticos en ese momento para los procesos electorales. De qué manera se condujeron ellos para poder alcanzar nuevamente y llegar al poder nuevamente. Entre paréntesis, pues perdieron el poder, porque perdieron el poder los amigos y perdieron el poder los copellanos y cualquier otro tipo, porque empezó, digamos, pues un cambio desde el punto de vista de la revolución, muy parecido, muy pragmático, como lo que se ha cuestionado en Chile, donde dicen, ¿por qué nosotros no nos parecemos a los países nórdicos? ¿Por qué nosotros no nos parecemos a estos países donde tienen una justa distribución de la renta nacional, donde no hay presos, donde no hay delincuencia, donde todo funciona, los servicios funcionan perfectos, el Estado, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces ellos se cuestionaron, ¿ok? Era como la política de los Chicago Boys. Entonces se cuestionaron y de hecho puede decir, pero si podemos estar mejor. Y es ahí donde han venido esos altercados y esos conflictos desde el punto de vista social, que tarde o temprano también van a suceder en otros países de América Latina. Pero Venezuela en ese momento se cuestionó desde el punto de vista político por qué nosotros no podíamos estar mejor y por qué estamos viviendo la debacle económica que estábamos viviendo como se presentó en el año 1983. Y todavía después del año 1983 hasta el año 1999, digamos pues que la población venezolana siguió esperando un milagro económico, cosa que nunca llegó. Pero entonces ese milagro económico los venezolanos lo abordaron desde un punto de vista político, volcando sus esperanzas en una persona que fue la que apareció en el año 99 con muchas promesas, pero que a la hora de la verdad no se produjo ningún tipo de milagro económico, ni tampoco ningún tipo de milagro social. Porque si a ver vamos, las políticas sociales tienen una conducción determinada, pero tiene que verse en resultados en la fase del ciclo económico. Y la fase del ciclo económico, a raíz de ese momento, sí es cierto que tuvo una especie de repunte, ¿ok? Pero nuevamente cae, digamos, en un proceso de una recesión económica sumamente fuerte. Recuérdense que cuando nosotros hablamos, o por lo menos ustedes ya deben tener ciertos conocimientos de lo que es la teoría schumpeteriana de la innovación. Y para Schumpeter, hablar de innovación es simplemente hablar de la creación,
cómo innovar, cómo hacer pues que ante procesos de riesgo o ante procesos de incertidumbre que se puedan estar presentando ante ciertos escenarios de los diversos periodos de la economía venezolana o de cualquier país, digamos, de una u otra manera se estimule, se incentive a que el aparato productivo pueda, digamos, nuevamente volver a arrancar. Pero para eso, vuelvo y les repito, no se trabaja en la economía de ningún país de manera aislada a todos los factores que convergen con ella. Es decir, en castellano, yo no puedo trabajar la política de pleno empleo, yo no puedo trabajar una política de diversificación de la producción, de la economía, de la actividad económica, si yo con antelación no he generado un caldo de cultivo. Es decir, yo no he abonado el terreno. ¿A qué me refiero? Yo tengo que generar la confianza, la estabilidad. Yo tengo, en todos los sectores, social, económico, político, jurídico, en todos los aspectos, ¿okay? Legales, en todos los aspectos para yo poder decir, he generado todas las condiciones para que retornen los capitales del país, para que regresen los inversionistas y para que yo, ¿okay?, pueda entonces hacer que crezcan las inversiones en el país y poder ser generadora de un aparato productivo que pueda generar producción productiva. Mientras tengamos gobiernos paternalistas que evidentemente se inclinan más hacia un extracto social de pobreza, como el que tenemos, que entre paréntesis, yo soy totalmente de acuerdo. Y usted como Estado tiene que ser el garante de generar ese bienestar social. Y si usted tiene pobres, ¿hacia dónde van dirigidas sus políticas? Hacia los pobres. O sea, que nosotros vemos, como les decía ahorita, a los del sector público, que la economía venezolana tiene dos caras de la moneda, porque ciertamente usted va a un restaurante y el restaurante se está cayendo de gente, y la gente viaja y no hay pasaje para viajar, y va a una heladería y está full, y va, pero señores, eso representa el 10% de la población venezolana. Póngale usted cuando mucho el 15% de la población venezolana. El resto es pobreza. El resto no tiene a veces ni siquiera para comer. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que nos tiene que preocupar va en función de ese engranaje. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Haber conducido a un país, a una nación, haber elegido gobernantes que no dan la cara. No estoy hablando del caso de Venezuela, ¿ok? Estoy hablando de todos los países del mundo. Ya ven ustedes lo que está sucediendo en Argentina con relación a lo que está pasando con disturbios, saqueos, porque el presidente acaba de promulgar una ley de congelación de precios y esa congelación de precios ¿a qué lleva? A una economía. Procesos de especulación y procesos de acaparamiento. Evidentemente a procesos de hiperinflación y procesos de inflación. Entonces, si eso es una economía poco diversificada, una economía que está sujeta a lo que viene siendo un aparato productivo deprimido porque tiene una economía altamente dependiente de productos importados, pues por supuesto está asfixiada la economía y va a llegar un momento que será peor el remedio que la enfermedad y tarde o temprano se verán reflejados nuevamente en una caja de conversión o en una llamada reconversión monetaria. ¿Okay? Aun cuando, déjenme decirles que Venezuela anteriormente, digamos, la mayoría de los profesionales en materia económica siempre decían que Venezuela era un país que seguía a los demás países de América Latina, es decir, lo que sucedía primero en México, lo que sucedía en Venezuela, en Colombia o lo que sucedía en Argentina, tiempo después sucedía en Venezuela. Ahora no, ahora es quizás al revés, porque tenemos una mala aplicación de las políticas, ha sido mal conducida, tenemos graves impactos en materia, digamos, pues macroeconómica, como son variables de desempleo, de inflación, de contracción en la economía, de fuga de capitales, etcétera, etcétera, de falta de incentivo a la producción, etcétera. Solamente un sector pequeño de la población es la que está, digamos, pues, eh, reactivada y el otro, la gran parte de toda la población, pues por supuesto se encuentra sumergida en un estado prácticamente de recesión económica. Entonces, obvio que ahora son quizás las demás economías las que copian los modelos económicos, es decir, Venezuela tenía que haberse fijado hace mucho tiempo, está en un proceso de hiperinflación, en un proceso de estanflación, estancamiento con inflación, que evidentemente lo tiene que llevar a pensar o a repensar nuevamente qué tipo de modelo económico quiere tener. Es cuando ahora el presidente de la República dice,
necesitamos que la gente regrese al país, necesitamos invertir, necesitamos que se reactive el aparato productivo, pero, bueno, les repito, la gente con que yo diga necesitamos, eso no es suficiente. Tienen que estar dadas las condiciones para que eso se dé en un país. Entonces, es ahí donde usted dice cuánto tiempo podemos pasar nosotros más en este proceso que muchos economistas lo llaman de crisis, otros economistas lo llaman de recesión económica, por ahí van los tiros. Entonces, acuérdense que dentro de las clasificaciones de los ciclos económicos están los ciclos pues, de ondas cortas, que son los que pueden durar aproximadamente unos 40 meses, porque están pasando por un proceso, digamos, de contracción, que son los llamados ciclos Kitching, los ciclos de Hugler, que son los de ondas medianas, que pueden durar aproximadamente unos 10 años, y los ciclos de ondas largas, que son los ciclos de Kondratiev, que duran aproximadamente unos 60 años. ¿Okay? Bueno, ya Cuba va por ahí, pero depende de la lectura que le vayamos a dar al ciclo económico político electoral, ¿okay? Desde el punto de vista de sus gobernantes, que son los que han llevado o han encaminado las políticas de una manera errada y que han generado las contracciones económicas que se ven hoy en día en cada una de esas economías. Bueno, ya como lo he dicho también en clases pasadas, pues Schumpeter hablaba acerca de lo que era la importancia de la innovación, la importancia de lo que era la tecnología, cómo promover o cómo hacer que se impulsen las fluctuaciones cíclicas, ¿okay? Porque para, digamos, decirlo de una manera que se entienda mejor, las economías dinámicas siempre van a tener fluctuaciones cíclicas. Nosotros somos una economía dinámica, los países capitalistas se mueven constantemente. ¿Qué factores hacen que las economías se muevan? La publicidad, la moda, la exclusividad, el target, los estratos sociales, la localidad, todo, o sea, hay un proceso de fluctuación, ¿ok? Constante, mientras que las economías estáticas no varían ni en tiempo ni en espacio, son estáticas, por supuesto, en países comunistas. Entonces, tocamos aquí el punto de las fluctuaciones cíclicas que van a generar perturbaciones, y esas perturbaciones son necesarias para que haya, digamos, un movimiento telúrico y haga que la gente pueda reaccionar. Si nosotros no reaccionamos ante el tipo de cosas que nos estamos viviendo, hoy en día hay una matriz de opinión que la gente dice, bueno, mira, vamos a unas elecciones ahora. Y la gente dice, no, yo no voy a votar. ¿Para qué voy a votar? Entonces, pero también entonces hay otra, como digamos contraparte, hay otras declaraciones que dicen, es que si no estamos votando, le damos entonces toda la oportunidad al gobierno para que siga anclado. Y entonces usted lee otros comentarios donde dice, no importa, porque total, vayas a votar o no vayas a votar, igualito la respuesta es irreversible. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios hacen un daño gravísimo. ¿Por qué? Bueno, porque si toda la vida nos vamos a poner a pensar desde ese punto de vista, quiere decir que no confiamos en nuestras instituciones, y al no confiar en nuestras instituciones, se generan graves desequilibrios desde el punto de vista, digamos, pues, de lo que viene siendo cómo reactivar la economía del país. A menos pues que la política del gobierno tenga un cambio de paradigma y entonces, digamos, pues, dentro de la política que conduce a la economía, se pueda decir, oye, pues mira, nos vamos a ir por una vía donde vamos a reactivar la economía, regresen todos al país, nosotros vamos a generar las condiciones necesarias para que eso se dé. Lo primero que tenemos que generar es, obviamente, seguridad económica, política, jurídica y social. Tenemos que garantizar las inversiones en el país, expandir los procesos de inversión, de eficacia marginal del capital, reglas del juego claras, disminución del riesgo país. Por supuesto, lo que viene siendo en el orden democrático, el respeto, ¿okay? Hacia lo que viene siendo la democracia como tal. Y por supuesto, señores, que no se que nuestra estructura son tan o más, o somos tan o más venezolanos todos, ¿ok? Que los que están gobernando. Los que están gobernando han sido escogidos por un pueblo para que tomen decisiones en materia que puedan generarle el máximo de bienestar social, ¿ok? Entonces, cuando usted se lee, por ejemplo, 1984, en 1984, ahí le está diciendo, que ustedes deben haber hecho esa lectura, ahí les dice a ustedes, una de las cosas fundamentales dentro de las ideologías políticas, mantenga al pueblo todo el tiempo ocupado.
¿Qué significa que el pueblo tiene que estar totalmente ocupado? Bueno, mira, usted tiene que hacer, para ir a cobrar la pensión, usted hace 3 días, 4 días de cola. Para echar gasolina, usted se tiene que ir a las 12 de la noche. Usted tiene que estar todo el tiempo ocupado porque sus pensamientos van a estar enfocados desde ese punto de vista y no va a estar pensando en lo demás. ¿Eso es nuevo? No, nada. No es nuevo. Vuelvo, repito, en materia económica, nadie ahora ha inventado el agua tibia, absolutamente nada. Que en el país de los tuertos los ciegos hacen milagros, ciertamente, porque le dice, ay, abrí el agua caliente y la fría y sale templada. ¡Oh! ¡Oh, qué maravilla! Claro, qué maravilla, porque en el país de los ciegos los tuertos hacen milagros, pues en el país de los tuertos los ciegos hacen milagros. Evidentemente, si nadie quiera que sea una persona pensante, estudiada y preparada, cualquiera que venga y te diga que existe el agua tibia, pues mire, ustedes lo van a montar en este pedestal que está aquí. Entonces, en materia de economía todo está escrito. Cuando yo vengo y digo, ¿eso es nuevo? No, eso no es nuevo. Recuérdense que en derecho romano, ya lo hemos hablado también en clases pasadas, cuando se hablaba que hacía el imperio romano, cuando tenía que aumentar los impuestos. Aumentaban los impuestos y hacían grandes festines donde sacaban a los leones y las bromas, y los gladiadores, etcétera, etcétera, y bueno, grandes festines con mucha comida y mucha bebida, y el pueblo se distraía. Eso no es nuevo. Eso forma parte, evidentemente, de lo que son las estrategias desde el punto de vista político electoral. En este caso, les aclaro lo siguiente, para nosotros poder generar crecimiento económico, ¿de qué manera lo generamos? ¿A través de qué ideología política? ¿A través de qué pensamiento económico? ¿A través de qué parte política podemos nosotros mover ese crecimiento? Cuando decimos la escuela austríaca, ¿okay? Estamos hablando del año 1871. ¿En qué se basa la escuela austríaca? Se basa en el individualismo. Y ese que es obviamente es una parte metodológica que considera los fenómenos sociales son explicables por las acciones de los individuos. Es decir, todos los fenómenos sociales resultan de la motivación y de las acciones de los individuos. Que considera la escuela austríaca que para que algo se produzca tiene que ser motivado. Si no hay una motivación, la economía termina siendo estática. Entonces, ellos se van más por el área de decir cómo podemos motivar a una población para que esa población pueda generar un crecimiento económico. Los economistas tradicionales critican fuertemente a la escuela austríaca, ya que rechaza elaborar teorías económicas desde los modelos matemáticos, análisis macroeconómicos, económicos o lo que está por fuera de lo convencional. Por lo tanto, consideran que la escuela austríaca es heterodoxa. Una vez aplicado en qué consiste el ciclo económico como tal, debemos tener claro que las etapas que nosotros vemos dentro de los ciclos económicos, es decir, auge, crisis, recesión o depresión económica y por supuesto el proceso de recuperación económica, elementos fundamentales que vienen con ellos que son el Producto Interno Bruto, la diversificación del aparato productivo, la producción, la productividad, las políticas de pleno empleo, los movimientos de capital, las inversiones, las políticas fiscales, las políticas monetarias, es decir, todas las políticas macroeconómicas, nuestras políticas distributivas, las ideologías políticas. Evidentemente, una vez que yo haga ese compendio de elementos, me puedo ubicar en una parte del ciclo económico y poder analizar de qué manera un político puede manejar lo que son las estrategias que va a utilizar para convencer a la población de que va a ser la persona que va a venir a salvar a esa economía. Entonces, si nosotros hemos tenido periodos de la economía sumamente deprimidos, con unos procesos de políticas económicas estancadas o que nos han llevado a procesos de economía, a crisis fuertes, y evidentemente ha caído el empleo, ha aumentado la inflación, el poder adquisitivo cada vez se ha contraído más, pues lógicamente que el que venga y ofrezca una política totalmente diversa, como fue lo que sucedió en el año 99, girándole, digamos pues, un viraje a la economía, donde atacábamos fuertemente al capitalismo salvaje y nos íbamos a ir más por una corriente socialista, donde yo iba a ser el salvador de los pobres, lógicos señores que les puedo garantizar que tenía el 100% o el 90% de los votos ganados.
porque en un país donde lo que más existe son pobres, pues por supuesto eso se va a volcar a aquella esperanza que me están dando de seguir soñando en un país que evidentemente este político que yo voy a montar en el poder me está ofreciendo. Que eso después no suceda, vamos a ver por qué no sucede. Cuando estamos hablando del origen político electoral, básicamente se refiere al comportamiento que tienen los ciclos económicos cuando se producen periodos electorales o se inician campañas electorales. El comportamiento electoral cuando nos estamos adentrando a unas elecciones es completamente diferente. Leía yo en estos días algo que decía que insólito, y además que no solamente insólito, sino que grotesco y sumamente deprimente que nuestros políticos solamente se adentran en los barrios cuando están en campañas electorales. ¿Okay? Y una vez que salen de los procesos de campañas electorales, se olvidaron de eso que está aquí. Bueno, lo más triste no es eso, lo más triste es que, pues y repito, si nosotros tuvimos un presidente que le regaló a Venezuela el tener 0 ranchos y tuvimos un presidente que le regaló a Venezuela el haberle pagado su deuda externa en su totalidad, lo triste es que hoy en día tengamos políticos que aplauden el hecho de que tengamos barrios, de que tengamos pobres, no es que lo aplauden, pero yo el hecho cuando la gente dice diferencias, porque me lo han preguntado muchas veces, diferencias entre las políticas de paños calientes y las políticas populistas. Prácticamente son lo mismo, pero vean ustedes, una política de paños calientes significa que estoy enfriando la economía en un momento determinado, corro la arruga. Por ejemplo, el Metrocable. El Metrocable, en el momento que lo crearon, yo decía, pero además que es un insulto, ¿ok? Desde el punto de vista de decir, yo les facilito a los pobres que suban a su casa en los barrios. No, señor. Usted no tiene que facilitarle a los pobres que suban a su barrio. Usted tiene que eliminar los barrios. Usted tiene que eliminar los ranchos. Y obviamente es una política de paños calientes, enfría el problema, más no lo soluciona. ¿Qué debo hacer yo? Yo debo hacer que mis estatus sociales, la mayoría de la población en la pirámide sea clase media. Que hay ricos, sí, los ricos están aquí, pero todos seamos clase media. Pero hay pobres en todas partes del mundo, los pobres son estos. Clase media es esto porque todos tienen acceso a la misma cantidad de políticas distributivas, donde el Estado debe, evidentemente, promulgar todas las políticas que tengan acceso a todos los sectores de la población. Yo conocí en una oportunidad, ahora que me estoy recordando, no voy a decir el nombre de la persona porque además fue candidato a la presidencia de la República. Un hombre sumamente millonario. No solamente millonario, un hombre culturalmente sumamente preparado. Y resulta y acontece, pero millonario, o sea, pero era de cuna. ¿Por qué? Su apellido era de Recio Abolengo. Cuando uno habla aquí del Recio Abolengo, no quiere decir que porque usted sea millonario hoy en día, usted es del Recio Abolengo, no. El Recio Abolengo era como decir la crema nata. Okay, en Venezuela había ciertos apellidos que eran de cierto abolengo, así como en España o en Europa existen la monarquía y entonces la reina y el rey y el príncipe y el yo no sé qué. Bueno, en Venezuela siempre en esa época, de los años 40, 50, existía esa gente porque tenía mucho peso por sus condiciones, pues o sea, su apellido era de Recio Abolengo, decían, ¿no? Entonces, un hombre, miren, dueño de Media Caracas, ¿ok? Porque por generaciones fueron heredándolo. Entonces, esa persona, a mí me llamaba mucho la atención, yo era todavía una muchacha joven en esa época, recién graduada en la universidad, y él daba clases en una universidad. Entonces él daba clases en esa universidad, y adivinen, él iba en autobús a dar clase, y se iba en autobús. ¿Y cómo vestía? Bueno, parecía una persona indigente. Que uno decía, y la gente decía, pero y esa persona, pero por eso es que muchas veces nosotros no podemos catalogar a las personas por el envoltorio.
Y yo decía, si tú supieras quién es esa persona, fulanito de tal. Primero, un hombre con una sapiencia del más allá, ¿ok? Era un libro andante. Pero ¿a qué nombre era? Que bueno, simple y llanamente decía que fue candidato a la presidencia de la República, eh, eh, varias oportunidades, fue presidente de la República, y el hombre era el hombre más sencillo del mundo, y resulta que era la cosa del más allá, porque uno decía, ese hombre no le robó a nadie, ese hombre fue catalogado un presidente, hizo una muy buena gestión en el país, y por supuesto entonces uno decía, todo lo que tenía había sido heredado de su familia, no tenía necesidad de robar, todo funcionaba en esa época, y es ahí donde uno se cuestiona y uno dice, eh, con lo que entró, salió. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros presidentes que han salido de nuestro país o de cualquier otro país que son multimillonarios? Entonces uno se cuestiona y uno dice, pero si el presidente de una nación y los gobernantes de una nación están elegidos por un pueblo para llevar a cabo un objetivo, que es generarle bienestar social, económico, político, jurídico, social a esa población. Haber generado el máximo de bienestar económico para la nación implica que ha mejorado la situación social del país. Bueno, muchas veces eso no se está generando. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Esas políticas que se utilizan o que utilizan, digamos pues, se ven acrecentadas en periodos electorales. Si yo voy a una campaña electoral en estos momentos, pues por supuesto que yo me voy a abocar, oye, a ser el mejor política, el mejor político, a dar, a criticar el que lo hizo mal porque yo lo voy a hacer mejor, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice, la influencia que tienen las elecciones en el ámbito económico de la nación hacen que se afecten los ciclos económicos. ¿Por qué? Obvio que se van a afectar. ¿Por qué se van a afectar? Porque es ahí donde yo voy a hacer uso de un dinero que yo después voy a decir, oye, pues ahora estamos restringidos y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para nosotros reactivar el aparato productivo. En el momento de la toma de decisiones se altera el ciclo económico aumentando el gasto público. Por supuesto que se disparan las políticas de paños calientes, las políticas impositivas, los aumentos de sueldo y salarios por vía de decreto, el incremento de los bonos y por supuesto de todas las políticas que tengan que ver con el orden populista. Por supuesto, van a tratar de bajar los impuestos o de eliminarlos y por supuesto incrementan de una manera muy artificial todo lo que sean las políticas que generen un bienestar social. Y un bienestar social, entre comillas, artificial también, o sea, ficticio, porque es, o sea, como que lo tengo hoy, pero ya mañana no lo tengo. Y el resultado, pues por supuesto, se queda en el aire. Por supuesto, eso va a incrementar increíblemente el hecho, pues, de ganar votos. Entonces, cuando se acercan las elecciones, los gobiernos suelen adoptar políticas económicas expansivas. Y ya lo hemos visto en clases pasadas cuando hemos hablado de las políticas macroeconómicas de orden expansivo y de orden restrictivo, porque existen las monetarias expansivas, las monetarias restrictivas, las fiscales restrictivas y las fiscales también expansivas, que ya hemos hablado. Cuando definimos el ciclo económico político electoral, lo analizamos como el comportamiento económico de los gobiernos que están cerca de un evento electoral. El Estado se aprovecha de las instituciones del Estado, por supuesto, con un dinero que no es de ellos, sino que es del Estado como tal, que le pertenece a toda la población, hacen uso de ese dinero para ganar votos. Y dice, el Estado aprovecha las instituciones del Estado y de los instrumentos de la política pública para maquillar la economía. También lo hemos visto en las clases pasadas. Generalmente eso es lo que suelen hacer. Maquillan a la economía y dicen todo está perfecto, todo está maravilloso, y después entonces entramos en un proceso, digamos, pues de incertidumbre, porque si ganaron ellos nuevamente, que eran los que estaban gobernando, dicen la economía a nivel mundial nos ha golpeado. ¿Okay? Ahora, si viene el otro partido, dice nos han entregado una economía endeudada. Ya veremos cómo salimos adelante. Pero eso no nos lo dicen antes de que entremos en el proceso electoral. Generando nuevas expectativas de manera que los votantes dividen los objetivos que se trajeron una vez comenzado el periodo, lo que acabamos de explicar. Situaciones pues como la caída del Producto Interno Bruto, la caída de los ingresos petroleros para el caso venezolano, el aumento de los impuestos, la no diversificación del aparato productivo, mayor dependencia
de la economía, incremento de la economía informal, incremento de las políticas populistas, mala aplicación de las políticas macroeconómicas, mayor heterogeneidad en todos los aspectos, factores políticos que no se han reajustado ni han generado, digamos, pues, planes acordes a las necesidades, los planes sociales de la población. Todo eso hace, pues, que la mayoría de la población se aboque muchas veces a votar a aquellos que son, digamos, pues, el partido opositor. Y muchas veces también nos hemos equivocado en ese tipo de elección. En el aspecto político existen factores que no se toman en cuenta dentro del sector económico. Por ejemplo, la inmigración selectiva, que no debe generar un costo social, pero que a largo plazo ha representado votos para los partidos políticos. Y desde el punto de vista económico le han generado, digamos, pues, un desquebrajamiento, porque evidentemente una gran parte del presupuesto de la nación tiene que ser abordada para ese sector de la población. Ya lo hemos hablado en repetidas oportunidades también en clase, donde nosotros tuvimos un periodo de la economía venezolana, donde tuvimos un presidente que no importaba, o sea, él decía, todo niño nacido en territorio venezolano es venezolano, y por ende sus padres son venezolanos. Entonces, se les dio la nacionalidad, eso representó un gran costo social para el Estado venezolano, pero representó también votos, porque las políticas iban encaminadas a un incremento de la población de menor extracto social, pero las políticas populistas iban dirigidas hacia ellos. Entonces, tarde o temprano íbamos a sufrir las consecuencias de eso. ¿Okay? De ahí se habla que la relación potencial entre los acontecimientos políticos y los acontecimientos económicos, donde el gobierno termina manipulando la evolución de los ciclos económicos para aumentar la posibilidad de mantenerse en el poder. Lo que les estoy diciendo. Maquillo cifras, ¿okay? Haciendo ver que la situación ha mejorado, cuando ha sido todo lo contrario. Existen análisis que se hacen desde el punto de vista político, como, digamos, pues, los pensamientos económicos, y Adam Smith dice: quien habla de los deberes del soberano, habla Adam Smith de los deberes del soberano, es decir, los deberes que tiene el Estado, es decir, la mínima intervención de los políticos en materia económica. Ahí se habla, pues, de la doctrina Strauss, y se llama el Estado mínimo, es decir, la menor intervención del Estado en los asuntos económicos. Cuando existen otras políticas que son, digamos, pues, muy partidarias de que exista una intervención del Estado en los asuntos económicos. Yo me inclinaría más por un Estado regulador, supervisador, que genere, ¿okay? Digamos, pues, los cimientos necesarios para que se den todos los elementos, todos los jugueticos necesarios para yo poder invertir en el país. Cosa, pues, que muchas veces no sucede, y entonces, por supuesto, la economía comienza a buscar algún tipo de escape, y muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Pero, sin embargo, para Keynes lo enfoca la política económica a través de lo que viene siendo qué recetas o qué mecanismos o qué consejos le daba Keynes a la política económica que tenía que utilizar el Estado, y era básicamente en las bondades del gasto público, es decir, alcanzar una política de pleno empleo. ¿Por qué una política de pleno empleo? ¿Por qué es tan importante alcanzar una política de pleno empleo? Muy fácil. Porque cuando yo alcanzo la política de pleno empleo, la demanda total de trabajo se igualó a la oferta total de trabajo. Solo si he generado producción productiva. Entonces, ¿qué sucede ante esta, digamos, expectativa tan avasallante que nosotros tenemos en unas políticas erradas, que no nos damos cuenta de que somos unos tontos? ¿Por qué somos unos tontos? Porque decimos, todo el mundo tiene empleo. Un empleo que no genera producción productiva es un empleo que tiene, obviamente, una incidencia directa sobre la política distributiva en materia impositiva de un país. Entonces, porque yo no estoy pagando impuestos, eso ya lo deben tener claro, porque ya subieron ya lo que es la parte del sector público. Ahí se habla, pues, de las políticas distributivas en materia de lo que es la política impositiva, de la distribución de impositivas, y nosotros no vamos a generar ningún tipo de reactivación económica por parte de la política de pleno empleo, cuando tenemos hoy por hoy en la economía venezolana, cuando le dicen a la gente, y así lo comentaba un alumno de la sección de economía del sector público, que dicen que gran parte de la población venezolana
vive de las remesas. Yo tengo ahí quizás una pequeña diatriba, porque anteriormente se podía vivir, la gente podía decir, yo vivo de las remesas porque mis hijos me mandan $100 mensuales y yo con $100 vivo. Ahora esos hijos van a tener que mandarle por lo menos 300 o $400 mensuales, porque aquí nadie vive con $100 mensuales. ¿Ok? Y usted dirá, bueno, pero que gran parte de la población sí vive con $100 mensuales. Bueno, y hasta con menos. ¿Ok? Porque la gente se tendrá que arropar hasta donde le alcance la COVID. Pero lo que antes eran $100, hoy en día con el proceso inflacionario, evidentemente se ha generado una contracción del poder adquisitivo sumamente fuerte. Entonces, ahí es donde uno se pregunta si el 60% de la población vive con las remesas que mandan de afuera, ¿a qué tipo de actividad económica se dedica la economía venezolana? ¿Okay? Entonces, ¿hacia qué rubro nos podemos ir destinando nosotros para hablar que la política económica o la política que se vaya a utilizar a través de una ideología política vaya a ser generadora de una política de pleno empleo? Hoy en día la gente no quiere trabajar, porque la gente dice, ¿para qué quiero trabajar yo si me van a pagar 10 bolívares, okay, mensuales? Que si con unos bonos o con unos bonos, etcétera, etcétera, pero no me hace falta, porque mira, el Estado me da la bolsa CLAP, el Estado me da por tantos hijos, el Estado me da la comida, el Estado me da esto, el Estado me da esto, entonces es un Estado benefactor. Y pareciera un momento determinado donde pudiéramos decir que bueno es el Estado. No, para nada. Ese es un Estado sumamente dañino. Y lo traigo a colación cuando usted compara lo micro con lo macro y dice, ¿y por qué dañino? Porque todos aquellos padres que le dan todo a sus hijos le están haciendo un daño gravísimo. Porque es que yo se lo di todo. ¿Y por qué habrá salido así el muchacho? Bueno, porque se lo dio todo, precisamente, ¿ok? No le dé nada para que usted vea que el muchacho no iba a salir así. Porque cuando usted le dice, esto es lo que hay de comida, eso no me gusta, no voy a comer. No le dé otro plato de comida, para ver si se lo va a comer. Cuando tenga 3 días sin comer, se va a comer este plato. Entonces, obviamente, señores, ¿qué va a suceder aquí? Yo no quiero decir que porque yo sea Estado y le esté dando a usted que sea bueno. Todo lo contrario. Cuidado con esas ideologías. Entonces, la política de pleno empleo debe, bueno, repito, generar una política donde la demanda total de trabajo se iguale a la oferta total de trabajo. En castellano, necesito limpiar 100 salones de fiesta, necesito 100 personas que limpien los salones de fiesta, siempre y cuando genere producción productiva. Si yo me paro, ¿qué significa que yo genere producción productiva? Que la política de pleno empleo se cumple cuando el ingreso se iguala al consumo, aumenta el ahorro, aumenta la inversión, aumenta el empleo, aumenta la producción y aumenta la productividad. Entonces, al aumentar la producción, aumentar la productividad, se regenera el ciclo económico porque tengo suficientes ingresos para seguir, ¿verdad?, incentivando todo lo que es el ciclo como tal. Ahora, si yo vendo caramelos parados en el semáforo, la venta de lo mejor de los caramelos me va a dar solamente para el ingreso igual al consumo. Recuerden que eso es una fórmula. Ingreso igual a consumo más ahorro más inversión. ¿Ok? Haber visto el desarrollo económico. Pero las inversiones deben haber generado, que son los movimientos de capital, deben haber generado condiciones. Seguridad económica, política, jurídica, social, eficacia marginal de capital, que es la lucratividad prevista en una inversión. Debe haber generado todo eso para que se genere una política de pleno empleo y a su vez producción productiva. ¿Qué pasa en los países subdesarrollados o en el caso de Venezuela? Que no se genera producción productiva, las economías son una economía de autoconsumo, el ingreso se iguala al consumo y no hay una retroalimentación, por lo tanto interviene el Estado generando aumentos de sueldos y salarios por vía de decreto. Bien, ya después, entonces, en función de esto, nos encontramos con que las políticas que siguen, digamos, pues, recomendando los economistas, muchas veces están distorsionadas. ¿Por qué? Porque los políticos las mezclan con esa parte del populismo y terminan, pues, digamos, abonando en esas tierras cosas que muchas veces no tienen razón de ser. ¿Okay? Entonces, yo distorsiono por completo lo que viene siendo la política. Entonces, la receta deja de ser una receta conductual para convertirse en una receta que se expande trayendo peores remedios que enfermedades. Entonces, vean ustedes, básicamente todos los políticos coinciden con el mismo objetivo.
¿Cuál es el objetivo de todos los políticos? Eso ya lo hemos hablado 1.000.000 de veces en esta clase. Maximizar el bienestar social de la población. Debería, ¿verdad? Okay. Por lo que existen dos tipos de comportamientos políticos en los modelos macroeconómicos. Dos tipos. El primero, considera que todos los políticos son iguales y son los llamados oportunistas. Es decir, todos los políticos son iguales y esencialmente oportunistas. Por eso es que el primer modelo es los oportunistas. Lo que les interesa es mantenerse en el poder y la manera de cómo seguir en el poder. Y como ya descubrieron esa fórmula mágica de que yo mantengo engañado al pueblo a través de unas recetas que nunca se van a cumplir, mantengo la ilusión y la esperanza en los pobres. Entonces, ¿de qué manera van a seguir en el poder y de qué manera van a ganar las próximas elecciones? Llevarán a cabo estos políticos, digamos pues, ciertas medidas, ciertas políticas o ciertas recetas que le van a permitir a ellos permanecer en el poder. Es decir, se inclinan más por el área populista, digamos pues, haciendo pues que las políticas económicas no sean tan pesadas. Porque si yo hago ver ese tipo de políticas tan pesadas, en el mismo momento que yo lo hago, tengo que buscar digamos, algo como contrapartida que me vaya a decir, pues mira, yo estoy mejorando la economía, estoy muy bien, y fíjate cómo estoy mejorando, porque he aplicado bonos, he aplicado, digamos, pues, otras políticas que sean inclusivas, he aumentado las pensiones, voy a dar 2 meses de bonificación para las pensiones, pero vuelvo y repito, eso es pan con pan, comida de tontos, ¿ok? Significa, pues, es un refrán muy conocido en España, donde la gente dice pan con pan, comida de tontos, porque, o sea, no nos estamos dando cuenta de una realidad. O sea, a la hora de la verdad, cuando vamos a medir las estadísticas, obviamente, señores, estamos estancados y tenemos el proceso de retroceso que nos hemos tirado precisamente porque no se están viendo o no se están, digamos, observando que haya un despegue en todas esas variables. ¿Cómo ha sido el incremento del Producto Interno Bruto? ¿Cómo ha habido crecimiento económico? ¿Cómo se ha generado una contracción en la inflación? ¿Cómo hemos logrado combatir las políticas de empleo? ¿Cómo hemos diversificado la economía? ¿Cómo ha habido, digamos, una expansión de la política producción productiva, incrementando los sueldos y salarios, no por decreto, sino por vía de producción productividad? O sea que tiene que haber variables macroeconómicas que me estén implicando, que me estén diciendo constantemente de que está habiendo un crecimiento económico sostenido que me está llevando al proceso de industrialización. Tarde o temprano podemos ser una economía dentro de la llamada economía emergente que han logrado, digamos, oye, despegar y han logrado alcanzar cierto grado de crecimiento económico. Sin embargo, estamos en el último escalafón dentro de lo que es crecimiento económico. ¿Okay? Entonces, tenemos el segundo comportamiento que considera que no todos los políticos son, ya va, aquí tenemos, ajá, el segundo comportamiento que dice los modelos, perdón, repito, ya les di el oportunista, ¿no? El oportunista me dice, ya va, porque aquí tengo uno que habla, que trae un ejemplo de lo que son los oportunistas, que lo tengo aquí lo tengo, ok. En el oportunista dice, todos los partidos son iguales, lo único que les interesa es perpetuar en el poder, utilizan a los políticos para que se perpetúen en el poder para su reelección y no importa qué tipo de, digamos, de medidas vayan a utilizar o qué tipo de vías van a utilizar. En el caso de Venezuela se ha utilizado políticas donde, bueno, yo repito, han utilizado el gasto público, han tergiversado lo que es la parte del presupuesto de la nación, maquillando las cifras, diciendo oye, que todo está perfecto, si son ellos los que están gobernando en ese momento, y se valen pues del populismo para poder llevar a cabo, digamos, la segunda oportunidad que ellos van a tener para ser reelectos. Acuérdense que en la clase pasada también hablamos de que ha sido modificado nuestro sistema electoral y que anteriormente no teníamos la reelección y ahora sí existe el tema de la reelección. El segundo ya no son los oportunistas como tal, son los partidistas. Esto también lo hemos hablado innumerablemente, bueno, cualquier cantidad de veces en clase. Entonces dicen, consideran que todos los partidos son iguales y sus discursos se basan más en ideologías políticas.
¿Qué significa eso? Que obviamente ellos consideran que en un momento determinado los partidistas, dadas las fluctuaciones de las variables económicas, las ideologías entre los partidos es quizás una de las cosas más importantes. Es decir, obvio pues que la ideología política es lo que va a hacer, así como dicen, los socialistas tienen una mayor inclinación hacia los pobres, o por lo menos eso es lo que le hacen ver. Consideran pues que en un momento determinado dicen, pues mira, nosotros pensamos más en los pobres y nuestras políticas están más inclinadas a lo que vienen siendo esas políticas que les van a dar esa esperanza, esa fe de vida. Para ello, nosotros tenemos aquí, hay varios, digamos, acontecimientos que se han presentado. Uno de ellos que se trae a colación aquí para este estudio es la curva de Phillips. Cuando hablamos de la curva de Phillips nos referimos que en los años 70 fue quizás el método más utilizado para hacer ese estudio en relación a la parte política. Y se hicieron mediciones en cuanto a dos variables que son las que miden más el ranking de lo que viene siendo las votaciones. Una es la inflación y la otra es el desempleo. Entonces, en los años 70 se utilizó mucho la curva de Phillips para hacer esos estudios. Se consideró que una vez que se controlaban, había mayor posibilidad de ganar las elecciones. Obvio. Cuando unos gobernantes o unos políticos tienen asegurada la reelección, cuando han hecho un buen papel en materia, digamos, pues, de políticas económicas. Si han hecho un buen papel desde el punto de vista que han logrado combatir la inflación, que han logrado combatir el desempleo, pues lógico, señores, que ellos van a tener gran parte de los votos ya asegurados, porque ¿qué es lo que le interesa a la población? Tener calidad de vida, tener estatus social, tener una justa distribución de la renta nacional, que los servicios públicos alcancen, que no se haya deteriorado el poder adquisitivo, tener trabajo. Esas son, digamos, pues las variables que se miden en el momento de analizar, pues, lo que viene siendo las políticas gubernamentales. Entonces, cuando estamos hablando de la primera generación, esta primera generación es conocida como la generación de las políticas oportunistas entre el año 1975 y 1985. La segunda generación, ¿okay? Cuando estamos hablando, surgió aproximadamente en los años 80 y se desarrolló un modelo de políticas oportunistas que no se basó en el modelo de la curva de Phillips, pero sí en la capacidad que tienen los políticos de influir plenamente en el estado de la economía. ¿Qué significa? Ya ellos no consideraban tan importante la curva de Phillips como la primera, digamos, generación, donde hicieron esos estudios en materia de inflación, en materia de empleo, sino que esta segunda generación se fue más por, digamos, en la parte donde los políticos se involucraban más en el hecho de las ideologías políticas, es decir, manejado a través de las políticas que conducían a cómo manejar las economías desde el punto de vista, o la población desde el punto de vista más hacia los pobres, entonces hicieron esa medición a través de ese discurso de ideologías. Entonces, cuando nosotros tenemos que analizar lo que viene siendo las características de los modelos oportunistas, en primer lugar, la economía se caracteriza mediante la curva de Phillips, que es el primer modelo, años 75 al 85. En segundo lugar, solo hay dos candidatos que están en el poder y por supuesto, el que lucha para llegar a él, el que está en el poder y el que está, digamos, pues, en la oposición. En tercer lugar, a los votantes les gusta el crecimiento económico y les disgusta, sobre todo, lo que es la inflación y el desempleo. Por lo tanto, los votantes escogerán al político que lo haya hecho mejor. ¿Cuáles son las características de los modelos partidistas? De los modelos partidistas significa más que se van más por la parte de las ideologías políticas, más por lo que viene siendo, nos preocupamos más por los pobres, dicen ellos, ¿no? Los políticos quieren mantenerse en el poder a toda costa. No es que los oportunistas no, los oportunistas también. Pero bueno, les repito que cuando estamos hablando de los oportunistas como tal, se manejan bajo los hechos, pues, de decir, oye, veo a ver qué tipo de políticas voy a utilizar de manera, pues, de permanecer yo en el poder
y quedarme ahí y veo a ver qué me voy a inventar yo, ¿ok? Dentro de los modelos partidistas, los políticos quieren mantenerse en el poder para llevar a cabo sus ideologías políticas. Es aquí donde hay un cambio de paradigma, y eso fue lo que sucedió en el caso de la economía venezolana. Hubo un cambio de paradigma porque se cambió la ideología política. ¿Pero por qué se cambió la ideología política? Porque los gobiernos anteriores que habíamos tenido tuvieron, digamos, grandes fallos desde el punto de vista de que generaron una política de desabastecimiento, generaron procesos inflacionarios, una contracción en el poder adquisitivo, generaron desempleo, digamos pues políticas monetarias no acordes a las realidades del país, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que la población iba a pasar factura, tarde o temprano la iba a pasar. Entonces, en este caso, las ideologías políticas convencen más a los votantes. ¿Por qué los convencen más? Porque les hacen ver todos los errores que han tenido los partidos anteriores. Dicen, miren cómo se ha deteriorado la calidad de vida de ustedes, miren cómo la inflación se ha comido el poder adquisitivo, miren cómo se ha generado desempleo, miren cómo ha habido una caída estrepitosa del Producto Interno Bruto, miren cómo se acrecentó la deuda externa, miren cómo los planes de la nación no se llevaron a cabo, miren cómo las políticas distributivas no fueron lo suficientemente incluyentes y no llegaron a todos los sectores de la población, y por supuesto a través de esa ideología política que hace un cambio de paradigma, hace ver que sus ideologías van a estar más inclinadas a favorecer y ayudar más a las clases sociales más desprotegidas. En ello existen dos modelos. Uno, el modelo de la primera generación, que son partidos de izquierda, y combinan la inflación y el desempleo de manera sistemática, es decir, combaten esos dos elementos. Y el segundo es el modelo de generación que utiliza la incertidumbre como modelo para mantenerse en el poder. Es decir, pues que la incertidumbre, en función de generar ciertas expectativas, que son ellos los únicos que van a poder solventar el problema. Consideran que no todos los partidos son iguales, ¿ok? Y por ellos son los partidos de izquierda los que se preocupan más por el bienestar social, a minorar los problemas de heterogeneidad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, y estos políticos controlan la inflación a través de ideologías políticas, o por lo menos eso es lo que ellos hacen ver desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista práctico ya vean ustedes que eso es quizás lo que se ha visto en el cambio de paradigma que se ha presentado en la economía, ¿okay? En la economía venezolana. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir en relación a este tipo digamos, de lo que es los modelos partidistas? Que por supuesto los votantes en su gran mayoría van a votar por estos políticos, porque estos políticos les van a ofrecer villas y castillos. Y al ofrecerles villas y castillos, pues por supuesto se van a ahondar en esa nota de decir, oye, pues mira, me van a solucionar todos los problemas habidos y por haber. Si nosotros vamos a unas elecciones presidenciales, no va a estar tan fácil, digamos, esa contienda, porque de qué manera, ante, digamos, el panorama que ha vivido la economía venezolana, van a tener que abordarlo a través de una campaña publicitaria donde se enfoque más hacia el lado de que ha sido el control o digamos el cierre que nos han tenido los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y nosotros hemos tratado de hacer todo lo posible y no lo hemos podido lograr, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, señores, aquí nosotros tenemos que ver, en el caso de la economía venezolana, hacer el análisis pues de lo que vienen siendo los partidos o las ideologías partidistas y las ideologías de los modelos oportunistas, en qué periodo los pueden ustedes ubicar, en qué periodo de la economía venezolana, a través del ciclo económico, tal cual como lo analizamos desde el primer momento que estábamos hablando de este tema, dónde ubicarían ustedes el modelo oportunista y dónde ubicarían ustedes el modelo partidista. En base a qué elementos sustentan ustedes su pensamiento y qué consecuencias han visto ustedes desde el punto de vista político que hayan traído consecuencias a la parte económica, porque evidentemente las tienen, ¿ok? O sea, si nosotros estamos hablando de ideologías partidistas o de modelos oportunistas, evidentemente han tenido, digamos, una consecuencia inmediata
dentro de lo que es el aspecto económico del país. Entonces, el ciclo económico de origen político electoral tiene una contienda muy fuerte, sobre todo para el caso de la economía venezolana. ¿Por qué? Porque la pobreza es, digamos, la herramienta, la variable más importante que se va a medir en este sentido. Si nosotros, quizás a lo mejor nosotros no lo vemos tanto, no lo palpamos, digamos, en gran magnitud, pero los estratos sociales más desprotegidos, a lo mejor ellos sienten, oye, pues que el Estado ha sido un ente paternalista, un ente donde me ha dado mi comida, mi bolsa de comida, el morral, me ha dado el comedor escolar, me ha dado los servicios, pertenezco a las comunas, tengo políticas distributivas incluyentes, me siento protegido por el Estado me cubre, el Estado. Ahí entonces tendríamos que entrar al concepto de lo que estábamos hablando, o bueno, de lo que se habla en economía del sector público, el Estado como ente generador de eficiencia y eficacia dentro de los mercados, ¿ok? Porque yo puedo ser un Estado que esté, digamos, ofreciendo educación pública, eh, servicios públicos, salud, etcétera, pero no ha sido lo suficientemente eficiente. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas, eso lo dicen las variables macroeconómicas y lo dice la misma pirámide desde el punto de vista estructural. Cuando yo tengo más pobreza que riqueza, quiere decir que la injusta distribución de la renta nacional se debe en gran parte, o en su gran mayoría, a una mala aplicación de esas políticas económicas. ¿Que el resto lo hace la población? Sí, pero el comportamiento, cuando uno dice, los padres muchas veces nos podemos cuestionar y decir eso. O sea, ¿por qué tengo un hijo que tiene una conducta, oye, que no es apropiada cuando yo le he dado una educación tal? Bueno, eso puede pasar en determinados momentos de la vida de las personas. La juventud da para eso, para la rebeldía, para muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero los padres siempre vamos a estar ahí tratando desde el punto de vista microeconómico, los padres son los que tienen esa obligación, mientras que el Estado en este caso es el que tiene la obligación, es el que debe ser el garante de supervisar de que se genere ese bienestar, la justa distribución de la renta nacional. Entonces, yo tengo que controlar verdaderamente de que mis servicios públicos sean eficientes, de que lo que viene siendo educación, salud, que son los dos elementos más importantes, sean una casita de plata, y que toda la población, toda, sin exclusión, tenga derecho a esos servicios, pero servicios públicos eficientes. Por eso pues la importancia que tiene el Estado en el manejo de esos recursos, generando la mayor eficiencia posible y por supuesto generando el menor impacto en los mercados para que los mercados puedan ser inclusivos en el momento de ser también generadores de, digamos, pues, de riqueza para la nación. Entonces, es importante, importantísimo que nosotros tengamos claro que esta parte que nosotros manejamos, como viene siendo eh, la, la, la manera, el pensamiento de cómo los políticos se arraigan al poder, ¿ok? Yo diría que una de las cosas más complicadas, yo jamás, no creo, o sea, no voy a escupir hacia arriba, pero no creo, ¿no? Pero yo jamás abordaría el tema político desde el punto de vista de que es menor, que esta mañana me decía una coordinadora que, bueno, que ella tenía aspiraciones en la vida, bueno, todo el mundo tiene aspiraciones en la vida, pero me decía ella, bueno, pues yo puedo tener aspiraciones de ser rectora de una universidad. Y yo le decía, pues mis aspiraciones no van por ahí, mis aspiraciones van, oye, por vivir en una isla del Caribe o en la isla Fiji y que alguien me mantenga, esas son mis aspiraciones en la vida. Pero ya yo, dentro del top, digamos, pues a lo mejor es un mal ejemplo que estoy dando, ¿no? Pero dentro del top ya en mi vida, yo digo, bueno, 36 años trabajando, ya tengo un currículum, ya estoy jubilable y tal, y hoy en día no puedo pensar jamás y nunca en jubilarme. Primero porque evidentemente todos tenemos que trabajar, quizás a lo mejor yo conozco mucha gente que dice, ya a estas alturas del partido ya yo me veo jubilada, viviendo de mi jubilación. Hoy en día nadie puede decir que vive una jubilación. Pero si usted me pregunta a mí qué te gustaría hacer hoy en día, bueno, mira, vivir en las islas Fiji, oye, no tener que trabajar, pues, me pregunta, esa es la respuesta que le voy a dar.
porque ¿quién ha dicho que trabajar es bueno? No sé quién inventó el trabajo. El trabajo es tan malo, tan malo, tan malo, que tienen que pagar, porque si no, nadie trabajaría. Entonces, no me vengan ustedes a mí con ese cuento de que yo, claro, evidentemente todos ocupamos, no se me malinterprete, ¿no? Lo que quiero decir. Pero es que, a ver, ser político es la responsabilidad más grande que yo pues, me podría imaginar en mi vida, porque es conducir las riendas de una nación. Si como madre, como madre y como padre, uno tiene la responsabilidad toda la vida, porque es que eso no es que ya te casaste, ya no tengo que estar pendiente de ti. Eso no existe, señores. Mamá y papá es hasta que se muere. Mamá y papá, usted puede tener hijos, usted se puede ver casado, usted puede ser abuelo, usted ve, mamá y papá, uno siempre busca, ¿ok? Ese momento, mamá, mira, me pasa tal cosa, papá, mira, tú sabes que tal cosa. Papá y mamá siempre van a estar ahí, siempre. Lo mismo el Estado debe estar ahí. ¿Entiendes? Entonces, el Estado debe estar ahí para suplir una necesidad, obviamente, en todos los sectores, ¿ok? En todos los elementos. Lo que yo diga, el Estado ahí me da unas dádivas. Toma, come. Bueno, vas para el hospital, bueno, mira, no hay oxígeno. No, no es mi curita. No, pero es que, bueno, mira, chicos, o sea, ¿qué quieres que haga? O sea, no hay nada, te moriste, pues. O sea, no. O sea, la responsabilidad de ser político, la responsabilidad de ser gobernante, la responsabilidad de tener un cargo, yo jamás, bueno, yo no creo que yo tenga aspiraciones, nunca podría tener esas aspiraciones, porque yo pienso que teniendo el cargo que tengo y siento a veces la responsabilidad que tengo en mis manos de decir, oye, tengo que conducir a la gente bien, tengo que dar los mejores consejos, pero no solamente verbo, es verbo y acción, ¿ok? Y entonces hay una responsabilidad, hay una acción, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, me preocupa, tengo que... Ahí hay un trabajo de hormiguita, señores, no es mío, es de todo el mundo, es un trabajo en conjunto. Imagínense ustedes ser presidente de una nación o ser gobernante de una nación. Yo pienso que los políticos, no en este país, en todos los países del mundo, se toman las cosas muy a la ligera. Ay, tenemos inflación, ay, tenemos desempleo. No, no, mire, yo no dormiría. De hecho, pues en Estados Unidos, uno de los grandes, una de las grandes cosas que se presentan ahí es cuando se habla, pues, de que cuando suben un bueno, un punto en inflación, ya nadie duerme. Ya todo el mundo se lanza por el balcón porque tienen que ver la manera de cómo van a combatir la inflación. Y por último punto aquí, ¿ok? La deuda pública como instrumento estratégico. ¿Por qué es un instrumento estratégico? Porque a través del gasto público los gobiernos lo utilizan a su manera y a su antojo. Y por supuesto descalabran el presupuesto de la nación. Es decir, generan un desequilibrio tal que lo han utilizado a su favor y por supuesto ese instrumento estratégico les va a dar cierta ventaja en el momento de que los votantes vayan a elegirlo, porque uno se confunde en el momento de decir todo está bien, entonces maquillamos las cifras, todo está perfecto y una vez que entramos nuevamente en el proceso ya de haber ganado las elecciones, pues todo está mal y cambia todo el paradigma. Entonces dice, el costo de las elecciones favorece al endeudamiento, debilitando cada vez más la estabilidad presupuestaria. Desacelera el crecimiento económico, aumenta la deuda pública y a su vez incrementa el riesgo país y hace pues que las economías entren en proceso de recesiones económicas difíciles de levantar. Para Muñoz, año 2006, define el ciclo político económico como diversas fluctuaciones económicas recurrentes generadas por factores políticos. ¿Por qué? Porque los factores políticos en un momento determinado son los que van a tomar decisiones que van a cambiar el rumbo del ciclo económico. Están viendo la relación de lo que les estoy explicando ahorita con lo que inicié la clase cuando explicaba por qué teníamos que tener claro muy claro que era un ciclo económico y sus diversas fases en el ciclo económico, porque estas decisiones que van a tomar los políticos van a tener una afectación directa sobre las fases de los ciclos económicos. Por último, el impacto de los eventos electorales sobre las principales variables macroeconómicas, como viene siendo la tasa de desempleo, la tasa de inflación, la tasa de crecimiento, observan que el comportamiento político electoral tiene digamos, un gran impacto sobre las políticas económicas, como es el gasto público. Bien, muchachos, nos queda entonces para el día lunes la exposición y los artículos relacionados
con lo que viene siendo este tema, ¿ok? Este es un tema muy teórico, hay que tener claro, obviamente, lo que son las políticas macroeconómicas desde el punto de vista de políticas fiscales, políticas monetarias expansivas restrictivas, que ya lo hemos visto en varias oportunidades en clase, ¿ok? Tienen que tener claro en qué se basa, pues, este tipo de modelos, el oportunista y el partidista, ¿ok? Tienen que tener claro cómo impacta la deuda pública como instrumento estratégico en el momento de tomar decisiones para que tengan un impacto sobre los ciclos económicos, eso es importante también, o sea que los artículos que ustedes vayan a escoger están relacionados, pues, por supuesto, con lo que viene siendo estos dos modelos, oportunistas y partidistas, la volatilidad que pueden llegar a generar en un momento determinado en procesos electorales, pueden escoger también, qué sé yo, se me ocurre, qué modelo se utilizó en un periodo determinado de la economía venezolana, ubíquenlo, qué tipo de modelo o qué tipo de modelo tenemos actualmente, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos analizar aquí? También la parte de lo que viene siendo la deuda pública, cómo se ha sentido afectada a través de los procesos electorales, la presión fiscal que muchas veces también se genera, ¿okay? Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de comentarios, cuando hacemos los análisis de la deuda pública, hay un artículo que voy a mandar por ahí que tiene que ver, pues, con la deuda pública en países como la Unión Europea y como es en el caso de Alemania o como es en el caso, pues, de América Latina, ¿ok? ¿Cuál puede ser el impacto, por ejemplo, en el caso de Grecia, cómo se sintió afectado el impacto, pues, del incremento de la deuda pública, que tuvo que hacer la Comisión Nacional, la Comisión Europea del Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional para poderlos auxiliar y rescatar la economía, donde se impusieron una serie de medidas de austeridad, ¿okay? Evidentemente, ahí hablamos, pues, de lo que es medidas draconianas, ¿okay? Las medidas draconianas son medidas de austeridad, donde se comienzan a liquidar bienes públicos, por supuesto la deuda lleva a las economías a procesos de miseria, por supuesto las deudas externas se comienzan a incrementar de una manera vertiginosa. Entonces, por supuesto, esas crisis hacen, pues, que se creen burbujas financieras que tarde o temprano terminan pasando factura. Las presiones fiscales que reciben también los países hacen que se produzcan revueltas, generando, pues, cambios dentro del Estado como tal. Por supuesto, señores, todas estas políticas de una u otra manera van a generar tomas de decisiones en un momento determinado que hacen que cambie el rumbo de la parte como tal económica, ¿ok? Entonces, pues, muchas veces vemos cómo son decisiones apresuradas porque lo que no quieren es perder son votos, ¿ok? Entonces, ahí tienen varios elementos que pueden analizar, buscar, pues, dentro de lo que es los artículos que van a analizar, esas ideologías que son tan importantes también. Sobre todo se ve muchísimo en el caso de los países de América Latina, donde las ideologías están tomando más auge en los últimos años y, por supuesto, hace que se dispare aún más lo que viene siendo el desequilibrio en el momento de la toma de decisiones y, por supuesto, las conductas económicas son diametralmente opuestas a lo que generalmente nosotros deseamos como principio, como norte de generar bienestar social y equidad y justicia social. Entonces se ve prácticamente un proceso de heterogeneidad social y económico abismal, ¿ok? Entonces, eso es como consecuencia de esta parte política. Preguntas, muchachos. No, profe, sin dudas. Perfecto. Entonces, el día lunes nos vemos con la exposición de este tema, número 4, a los que les toque exponer el tema 4, ¿ok? Y el día lunes también doy la revisión de los exámenes, ¿ok? Tenemos revisión del examen y tenemos ya la entrega de ustedes de los informes de la exposición, ¿ok? Así que tenemos que utilizar lo mejor posible el tiempo. Y el día miércoles ya empiezo yo con el tema número 5. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, muchachos?
Todo bien, profe. Hasta la Todo próxima. claro, profe. Vamos entonces. Profe, recuérdese de mí cuando pueda, por favor. Mucho, Julio. Ya se pueden retirar todos los demás si quieren y Julio.